Buenas noches, bienvenidos a Mirá, programón, gran equipazo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez y bueno, una cantidad importante de invitados, todos muy elocuentes para contarte lo que está pasando, que tiene que ver con el toque de queda. Por eso hablaremos ya a continuación con Juan Manuel López. Atención porque la oposición dice que el toque de queda no funciona, debería ser aprobado por el Congreso y si bien no salió aún en el boletín oficial, muchos consideran que es inconstitucional la prohibición de trasladarse a partir de las 0 o de las 23 de mañana, no de hoy porque todavía no está. Y vamos a hablar con una diputada de Córdoba que también nos va a contar sobre esto. Allí está Jerónimo Mura, Mar del Plata, también nos va a dar detalles. Enrique Seguach, un economista que con Martín Tetaz nos va a ayudar a entender cómo viene la economía de este 2021. Hablaremos con Fernando Burlando. Muchos temas para hablar con el abogado de Carolina Píparo, por lo que vivió Carolina Píparo, por la larga declaración que tuvo en las últimas horas. Y también le vamos a preguntar por el caso Maradona. Y te acordás por la golpiza y la muerte de Fernando Báez Sosa, se cumple un año. También hablaremos con Burlando de este tema. Y con Miguel Schiariti, él es el presidente de la Cámara Argentina de Carnes, el bife argentino, la costilla argentina, el asado argentino, ¿vale lo mismo que en Alemania? Bueno, este y muchos temas vamos a estar hablando ahora. Entiendo que está Juan Manuel López, está conectado. Y le vamos a preguntar, la oposición, Juan Manuel, buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Va a reaccionar más allá del comunicado de alguna manera cuando esté publicado el nuevo DNU por el toque de queda? Sí, vamos a ver qué publican. Yo hoy con un poco de ironía decía en qué estará pensando Vilma Ibarra, que es la funcionaria de gobierno que escribe los decretos del presidente. ¿Qué eufemismo va a usar? La verdad que es imposible hacer un toque de queda de esta manera. Un toque de queda es la forma vulgar de decir en realidad que todo el mundo tiene que quedarse en su casa por una disposición presidencial que solo puede hacer en situaciones muy extremas un presidente de la nación y que tiene que en ese caso convocar inmediatamente al Congreso si está de receso, como es el caso. Pero en definitiva es un estado de sitio y para hacerla cumplir tendría que sacar a las fuerzas militares o poner a la policía a reprimir de alguna manera. Y la gente se quedó mucho tiempo en su casa y lo hizo con mucha responsabilidad durante meses. Le dimos 10 meses al presidente. El presidente nos dijo que para esta época íbamos a tener un proceso de vacunación empezado y apenas hay 300.000 vacunas en la Argentina. Hubo muy pocos testeos a lo largo del tiempo. La historia ya es muy conocida. Ahora le echa la culpa a los jóvenes y quiere prohibir la circulación. Bueno, así no se hace, así no se puede. Y nosotros estamos muy atentos a qué tipo de normas saque, porque con el Código Penal no va a disuadir a nadie. Se acabó esto de amenazar con el Código Penal. Ustedes lo ven como una amenaza a la libertad de circulación, por lo menos. Sí, además ha habido grandes abusos después con esto. Y esto pasa en todas partes del mundo. No tiene que ver solo con la historia de la Argentina, que tiene abusos, bueno, que tuvo grandes abusos policiales. Pero pasa que cuando uno prohíbe conductas usuales, y la gente naturalmente, a veces por transgredir, pero muchas veces por necesidad, efectúa esas conductas y están prohibidas. Y bueno, ¿qué pasa si una persona circula a las 12 de la noche porque vuelve de su trabajo? Un chico que trabaje en algún bar de la capital vuelve a un barrio más lejano. ¿Y cómo explica que estaba volviendo de trabajar? Y ahí empiezan los abusos y ahí empieza el conflicto con la policía. Y durante la pandemia pasaron esas cosas. Claro. Entonces, que el presidente sea un poco más ingenioso, que gestione mejor, que, insisto, que no ponga el Código Penal y la represión como medida sanitaria. No sirve, no funciona más. Hay reacciones, ahora le van a preguntar mis compañeros, pero hay reacciones en Mar del Plata, entiendo que hay cacerolazos, están convocando a marchas. ¿Usted cree que este gobierno es proclive a la administración de las libertades individuales? Digo, proclive a cuarentenas eternas o en este caso a limitar la libertad de circulación. Sí, no creo ni siquiera que sea por ideología. Creo que la ideología en realidad tapa una pésima gestión. Si nosotros estuviésemos a esta altura con algún grado de desarrollo de aislamientos
preventivos concretos y focalizados los hubiésemos tenido y la economía no se hubiese derrumbado. Si hubiésemos tenido para eso hay que tener testeos, para eso hay que tener lugares para que la gente pueda con comodidad aislarse. Si hubiésemos tenido, insisto, ya a esta altura un plan de vacunación que nos dé a los argentinos una esperanza, porque hacer más esfuerzos sin que haya una esperanza de una salida, aunque sea en el mediano plazo, es imposible. Me parece que se le ocurren estas cosas represivas, más allá de una cuestión ideológica, sinceramente porque no puede mostrar un solo resultado sanitario concreto de gestión. Y porque gestionar y trabajar es difícil. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva método, lleva trabajo, lleva estudio. Claro. Martín quiere hacerle una pregunta y voy a incorporar después a Silvina Martínez por el aspecto legal. ¿Es legal un DNU que restrinja la libertad de circulación, Martín? Hola, Juan Manuel, buenas noches. Parece que ya vimos, digamos, esta película, ¿no es cierto? Ya, y además el gobierno está desorientado, no sabe cuál es la causa de los contagios y por lo tanto tira a mansalva probablemente lo único que le queda en el menú, porque ya la cuarentena estricta no le queda más. Entonces, pero desde el punto de vista jurídico, digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no puede el gobierno, me pongo ahora en abogado del diablo, por qué el gobierno no puede hacer esto por decreto o por DNU, exactamente decreto de necesidad de urgencia como lo va a hacer, y si podía directamente poner la fase 1 de la cuarentena que limitaba la circulación no ya de 23 a 6, sino todo el día? Bueno, acá hay una cuestión jurídica, en realidad jurídica y sociológica. Y hay que decirlo con total sinceridad, cuando el presidente en marzo sacó el primer DNU, el DNU es que el presidente usa las facultades del Congreso, que el presidente legisla. Miren, era lógico, era uno de los pocos DNU lógicos. La verdad que nosotros no sabíamos qué pasaba, no sabíamos hasta dónde era el peligro y no nos podíamos reunir como Parlamento. A partir de ahí tomó un tiempo poder reunirnos en forma virtual y remota, lo pudimos hacer a principio de mayo, ponernos de acuerdo el método, los cuidados y sobre todo las garantías. Lo hicimos. Bueno, a partir de ahí ya todo lo demás lo tendría que haber hecho el Parlamento. Todos esos otros DNU fueron inconstitucionales en sí mismos. Por supuesto iban relajándose y de a poco se iban abriendo cosas, pero eran legales en lo formal, pero eran efectivos en su legalidad en tanto y en cuanto la sociedad los podía tolerar y los quería cumplir. Lo peor que le puede pasar a una sociedad, a un país y a un presidente es que nadie quiera cumplir sus normas. Yo hace un rato leía una alerta de La Nación, del portal de ustedes, y escuchaba en una nota creo que del periodista Santiago D'Apelo, que parece que va a ser una sugerencia finalmente lo que van a sacar. Que cada gobernador puede tomar su decisión en este caso, porque ya se sabe que ni Mendoza ni Córdoba se adecuarían a esta nueva restricción del gobierno. Exacto, la ciudad de Buenos Aires decía, bueno, con libertad de circulación, el intendente de Rosario vi unas declaraciones recién diciendo es casi imposible hacer un toque de queda. En Mar del Plata. Todo el mundo frente a un presidente que se le ocurren cosas, además de inconstitucionales, que no puede sostener. Nosotros vamos a entrar en algo mucho peor, que es la anomia. Cada uno va a hacer lo que quiera. Claro. La ciudadanía va a hacer lo que quiera. Y yo digo, no soy nadie, soy apenas un diputado, pero digo, nadie le va a poder recomendar con autoridad a la sociedad qué hacer. Está bien ese punto. Poder cumplir la ley. Se degrada el poder de la autoridad. Los abusos. Juan Manuel, Federico Andajasi quiere preguntarle. Sí, Juan Manuel, antes de hacerte una pregunta te doy una respuesta. Vos preguntabas qué eufemismo va a usar el gobierno para no mencionar el término toque de queda, que estaría dentro de sus facultades, o estado de sitio, que también estaría dentro de sus facultades. Después si se cumple o no es otra cosa. Pero apelarían a lo que llama restricción de circulación nocturna. Suena menos dramático que toque de queda, pero son recursos lingüísticos. Al dólar también, al cepo le decían dólar solidario. Bueno, es así, todo es discursivo. Ahora bien, es cierto que una medida inaplicable, digamos, no tiene sentido, pero además lo que provoca es caos. Me parece que hay efectivamente, digamos, una falta de comunicación concreta del gobierno, pero además hay un doble estándar, porque ¿con qué autoridad el gobierno ahora le dice a la gente que se queden en las casas cuando convocaron a los funerales de Maradona, por ejemplo? Digamos que ese aparentemente fue un hito que disparó los contagios, ¿no? O las marchas en el Congreso.
Yo creo que ese es el problema, no sé si estás de acuerdo con esta mirada, digamos, de que siempre hay un doble estándar, ¿no? La misma afirmación está bien si la dice el gobierno, pero está mal si la dice la oposición. Hay un doble estándar todo el tiempo y además el presidente, como no sabe qué hacer, cada vez cambia más de posición. Él en algunos momentos habló de que hay que ser responsables y yo coincido con esa parte del presidente. Pero bueno, esa parte del presidente no es la que prevalece, porque cuando él mismo deja de ser responsable o cuando tuvimos una sesión de un tema controvertido como el aborto, que cada uno tiene su posición, y hubo marchas de los dos lados y la gente se manifestó, y mucha gente en el gobierno celebraba esa manifestación. Y miren, el debate había que darlo, pero no era necesario promover las manifestaciones. Y tendría que haber habido en todo caso, si vamos a dejar, porque yo creo en la libertad y creo que la gente tiene que participar de los debates, bueno, en el medio de una pandemia, en todo caso hagamos una campaña de concientización de que vamos a dar algunos debates, de que hay libertades que podemos ejercer, pero con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, porque no lo había. Y si todo el tiempo no nos informan bien y en realidad nos mienten para que la sociedad a veces se preocupe y se meta en casa o a veces se relaje, porque todos sabemos que estamos todos muy cansados y muy enojados y el presidente mirará su imagen y se moverá para uno y otro lado. No, presidente, coherencia, información, campañas, vacunación, una salida, una esperanza, y creo que todos vamos a cumplir porque 10 meses de esfuerzo son muchos, sabemos que vamos a tener que hacer esfuerzos para adelante, todos los vamos a hacer a los esfuerzos, o muchos los vamos a hacer a los esfuerzos, pero no nos vuelvan locos. Claro, Juan Manuel, pero quiero reparar... Le diría, no vuelva loca la sociedad. Quiero reparar en un aspecto que acabas de decir, porque pudiera desnudar esta decisión, una medida que el gobierno quiere impulsar, pero que no puede estar convalidada finalmente en la práctica. Es decir, mucho se habla de la gobernabilidad y cuando el gobierno pierde poder, o la palabra del presidente que se contradice a cada instante. Si la medida es arbitraria en todo caso y a merced de cada gobernador, puede ser que allí efectivamente quede de manifiesto cuál es el poder real del presidente frente a una medida restrictiva que puede salir en las próximas horas. Sí, por eso creo que la medida estaba anunciada para hoy, finalmente va a salir mañana, porque el presidente no... A ver, un día nos habla de la libertad y de la libertad responsable y al otro día se pone la gorra, dirían los jóvenes, y le echa la culpa a los jóvenes de todos los contagios. Y sí, los jóvenes transgreden las normas. Bueno, expliquémosles a los jóvenes con campañas por qué no las tienen que transgredir. Ahora que no sean los nuevos culpables. La verdad que más autoritario que echarle la culpa a los jóvenes, yo no encuentro. Yo en serio no encuentro. Yo creo que a los jóvenes hay que hablarles con una madurez con la que se le habla a cualquier otro ser humano. De frente se le explica al joven, se le dice la verdad. Claro. Por tener 14, 17 o 25 años, vos no entendés más o menos cómo funciona. No, y aparte el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que baja de la dirigencia? Y digo, si hay una marcha, es decir, si la gente está pasando por redes sociales, se manifiesta en contra de las restricciones, va a ser de nuevo un boomerang, porque de nuevo la gente sin respetar tal vez las medidas de distanciamiento, entonces el efecto es el contrario al deseado, al buscado. Efectivamente. Yo creo que a ver, no quiero simplificar, pero creo que es sencillo, algunas cosas son sencillas para hacer, y decir la verdad, ser coherente y explicar todo el tiempo es algo sencillo. El presidente al principio lo hacía, después nadie sabe bien por qué lo dejó de hacer. A ver, bueno, que el presidente se vaya ordenando, insisto, que no vuelva loca la sociedad, que no nos ponga a nosotros en pie de guerra, porque la verdad que nosotros lo que queremos es colaborar con un gobierno. Sí, es una medida muy antipática. Es una medida antipática y claramente en contra de lo que hoy la gente está predispuesta a hacer. Vamos a conectarnos con Silvina Martínez para que nos dé el aspecto legal, ella es una especialista en estos temas, pero también vamos a hablar con Mar del Plata, allí está Jerónimo Mura. Preocupación por los comerciantes, bueno, por quienes tienen empresas y empezaban a repuntar en una temporada con algún tipo de expectativa, y hay un cacerolazo ahora en Mar del Plata, así que vamos a estar ahí, por supuesto, en instantes. Silvina Martínez, entiendo que estás en línea para analizar el costado legal de un posible DNU, no está firmado aún, o si está firmado todavía no está publicado en el boletín oficial.
¿Cuál es la mirada técnica sobre este documento que el gobierno va a lanzar próximamente? Bueno, hay que ver los detalles, ¿no?, de este texto, pero por lo que se conoce hasta ahora, como se venía manifestando hace un rato el diputado en el programa, a ver, claramente un DNU que restrinja las libertades individuales necesita, por varios motivos, no solamente jurídicos, la convalidación, la discusión, el debate en el Congreso, ¿no? Eso es fundamental. Está el artículo 14 de la Constitución Nacional que establece que todos podemos circular libremente y para poder restringir estas libertades el presidente no es el rey, el monarca que dispone esto. Pero además toda decisión del Poder Ejecutivo como de cualquier órgano tiene que tener diferentes estándares, tiene que ser razonable, proporcional y además para limitar las libertades individuales tiene que ser excepcional, con un digamos, plazo de tiempo determinado. Acá no se sabe por qué plazo de tiempo va a ser, ni tampoco se habla de cuál es la razonabilidad o proporcionalidad. A ver, ¿por qué los locales a partir de determinada hora no se puede circular? ¿Por qué a las 23 o a las 24 o a las 22? ¿Qué pasa? ¿El virus circula a la 1 de la mañana y no circula a las 3 de la tarde? Buena pregunta. O sea, ¿cuál es la razonabilidad para tomar esa medida cuando en realidad vimos, por ejemplo, en Pinamar, que hubo una fiesta al aire libre con una gran cantidad de personas circulando de día? Entonces, este test de razonabilidad, de proporcionalidad, que es sometido cualquier DNU o cualquier resolución o decreto del Poder Administrativo, ¿no?, del Poder Ejecutivo, no pasaría el test de constitucionalidad en la justicia. Yo creo que van a llover una gran cantidad de amparos si esto efectivamente se impone, no como sugerencia, sino en forma obligatoria, porque vuelvo a insistir, es como sucedía en la pandemia, en la cuarentena. ¿Por qué determinadas personas que habitaban en un lugar podían circular por las rutas y entrar y salir de una provincia si tenían el DNI con domicilio en esa provincia y otra persona no podía ingresar? Como si el DNI te diera la inmunidad al virus. Bueno, ahora parece que el día te da la inmunidad al virus y la noche te convierte en alguien que propaga la epidemia. Y Silvina, antes de la pregunta de Federico Andajasi y seguramente de Martín Tetaz, en la cuestión de la fuerza de seguridad, ¿quién va a aplicar finalmente esta medida restrictiva? ¿Te van a llevar el auto? ¿Te van a iniciar una causa judicial en contra de la ley de salud pública? Digamos, en el marco de una creciente inseguridad en el territorio argentino, la fuerza de seguridad dadas para la aplicación de medidas restrictivas parecen estar un poco en contra del sentido común, pero no sé, ¿qué ves? Sí, bueno, en teoría se va a utilizar el mismo argumento, la misma sanción que fue en la cuarentena, aplicar el artículo del Código Penal, donde se da una sanción que puede ser de prisión hasta 2 años para aquella persona que propague, digamos, incumpla las medidas sanitarias que tienen por efecto evitar una propagación de una epidemia. En este caso hay que tener en cuenta 2 cuestiones, ¿no? Si bien el gobierno la aplicó en un sentido diferente, por un lado vos tenés que propagar la enfermedad o tener la posibilidad de hacerlo. Si vos no estás contagiado, no tenés el virus, es muy difícil que puedas propagar una epidemia. Y por otro lado está la situación de tener el dolo, no tener la intención efectivamente de hacerlo. Un poco como se contaba el ejemplo, si vos volvés de trabajar o tenés una circunstancia como ha sucedido en la cuarentena, no sé, un familiar que está gravemente enfermo y tenés que ir a asistirlo. Claro. Bueno, se van a contemplar esta situación. ¿Cómo va a actuar la fuerza de seguridad? Ya vimos lo que pasó y creo que en este caso, por eso la gente está tan reticente, resiste esta medida a raíz de lo que sucedió. Federico Andajasi tiene una pregunta para Juan Manuel López. Sí, me gustaría que tratemos de pensar juntos algunos aspectos, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con la dimensión psicológica de lo que está sucediendo, sobre todo de cara a los jóvenes. Tuvieron un año muy difícil los jóvenes, ¿no? Tanto los chicos de primaria como los de secundario, los que están entrando a la universidad. Yo, como profesional, tengo el testimonio de mis colegas que me dicen que ha sido muy difícil y precisamente tuvo que ver muchísimo en esto estas medidas restrictivas. La cantidad de días sin clases, que fue desproporcionada, como dice Silvina, efectivamente fue desproporcionada y sin demasiado sentido, sin ver lo que estaba pasando en el mundo. Hay muchos chicos con cuadros depresivos muy serios, pero esta medida tan restrictiva lo que produce, sobre todo en los más jóvenes, es una falta de horizonte, ¿no? Si ahora que estamos en verano,
van a tomar virtualmente, digamos, medidas que tienen que ver con estado de sitio. Insisto, estamos en verano, cuando este virus tiene una característica estacional. Cuando llegue el invierno, directamente van a tener que hacer, no sé... Claro, ¿qué queda para marzo, abril, no? Claro. Entonces, yo creo que el gobierno está perdido, que no sabe exactamente qué hacer, y a lo que apela son a medidas restrictivas porque esto lo que demuestra es falta de inteligencia. Yo creo que en el fondo lo que hay es esto. Juan Manuel. Bueno, yo opino, la verdad, igual. Hay otra medida mucho más pequeña, pero que creo que tiene que ver con lo mismo. El gobierno va a reducir un 30% los vuelos internacionales. Ah, sí. ¿Ustedes creen que a esta altura el virus no llegó hace rato y que hay más virus acá o en España o en algún otro lado? O sea, eso es querer parar el sol con la mano, eso es querer decirle a la sociedad estamos haciendo y no están haciendo nada. Y la sociedad lo ve, la sociedad se da cuenta, la sociedad... el chivo expiatorio ya no lo encuentra más, sí. No lo va a encontrar más ni en el extranjero que venga, ni, espero yo, en el joven que circule. Entonces, tenemos que ser muy maduros para hablarle a una sociedad cansada. Como dirigentes políticos todos tenemos que ser muy maduros. Yo muchas veces me dan ganas de decir cosas muy duras, a veces mismo digo, esto lo voy a tuitear, esto no, digo no. Yo tengo una mínima voz pública, tengo que ser muy maduro, muy respetuoso, pero también le tengo que pedir al presidente, le tengo que pedir a todo ese gobierno y a la vicepresidenta que tiene mucho poder, que, insisto, no nos vuelvan locos. Claro, no claro. Y aparte, a hablar de la libertad. Juan Manuel, el rol de la información en todo esto y de la alerta temprano para que la gente como ciudadanos puedan ilustrarse nos permite abordar estos temas, porque si no te cuentan una historia que muchas veces no se condice con la realidad. Permítanme, quédense sí. en línea, porque quiero ir al móvil de Mar del Plata. Hay un cacerolazo en este momento ahí. Está Jerónimo Mura con nosotros y vamos a ver las imágenes de lo que ahora está pasando en la costa atlántica. La gente se resiste. A ver si está. Hola, buenas noches. Así es, bueno, un cacerolazo que expresa parte de la población de Mar del Plata, también parte del sector turístico, los gastronómicos en este caso también son los que están llevando adelante una medida de protesta. Mira, hay un comunicado, chicos, de la Asociación Hotelera Gastronómica que ya ha planteado que es una situación que no puede llevarse adelante, la de la restricción nocturna aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque han sido muy golpeados por las medidas de cuarentena durante el año. Piden que se exceptúe aquí a la ciudad de Mar del Plata y hablan de un impacto letal que generaría justamente este tipo de medidas. Por estas horas, el intendente Montenegro lo que plantea es que esto entorpecería aún más lo que es esta temporada, que es muy baja a comparación de otras. Bueno, si les parece vamos a hablar un poco sobre esta cuestión. Aquí a mi lado la tengo a Betina, ella es la encargada de una de las pizzerías aquí sobre la calle La Barría, uno de los sectores gastronómicos más importantes de la ciudad de Mar del Plata. Imagino, Betina, que no están para nada felices con esta decisión del Gobierno Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? La verdad es que nos afecta a más del 100%. Mar del Plata tuvo un año muy duro. Nosotros somos gastronómicos desde hace muchos años y nos es muy difícil enfrentar esta situación. Fue un año muy, pero muy difícil realmente a nivel económico, tanto para los empresarios gastronómicos como para los empleados. Realmente todos juntos tuvimos que enfrentar la situación de lo que fue la pandemia. Se hicieron muchas inversiones para poder abrir esta temporada nuevamente. Hubo que invertir desde lo más pequeño, que fue poner un cartel en la mesa de mesa sanitizada, a hacer los decks en las veredas. Todo es inversión, se contrataron empleados nuevos, se tienen puestos nuevos de trabajo que tienen que ver con respetar los protocolos específicamente, y que ahora, un 7 de enero, esto vuelva todo para atrás, realmente nos afecta muchísimo. Un cierre a las 10 de la noche perjudica a la gastronomía marplatense en el sentido de que el trabajo empieza a esa hora. Chicos, los estamos escuchando. Sí, Jerónimo. Martín Tetaz tiene una pregunta para hacer, que es el especialista en economía aquí con nosotros en Mira, por favor. Sí, a diferencia de las primeras medidas restrictivas, la fase 1 de la cuarentena, ahí el gobierno
puso la medida restrictiva, pero también puso el IFE, el ATP y una serie de medidas para compensar. Después, en algunos casos alcanzó, en otros casos no. Ahora está anunciando solamente la restricción y no hay ningún anuncio de medida compensatoria. ¿Ustedes están pensando, tienen idea o han pedido algún tipo de medida compensatoria al gobierno en el caso este? Y en caso de que no aparezca, ¿tienen pensado hacer algún tipo de presentación de amparo judicial para quedar exceptuados? Mira, nosotros realmente durante el año hubo algunos meses que recibimos el ATP, otros meses no. Y con respecto a lo que está ocurriendo en el día de hoy, no tengo una respuesta para brindarte en el sentido que estamos todavía como que no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos tampoco si en algún momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos va a dejar extender el horario, como venimos trabajando ahora hasta las 2 de la mañana, o va a delegar esa decisión a los municipios. Ya hubo varios gastronómicos que dijeron que no van a acatar esta decisión. ¿Ustedes ya definieron qué van a hacer? No lo vamos a definir hasta mañana a la mañana realmente, y teniendo que cerrar a las 10 de la noche, vamos a necesitar una ayuda económica del gobierno como nos ha podido ayudar en algunos meses de lo que fue el año. Claro. Clarísimo, Jerónimo. Muy claro la voz de esta empresaria, comerciante, que es un poco la voz de otros que en Mar del Plata, ahora, en medio del cacerolazo de los reclamos, se quejan porque si las medidas implican el cierre de sus negocios, la cosa va a estar complicado. Muchas gracias, Jerónimo. En cualquier momento volvemos, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Y Juan Manuel López, le queremos pedir una última opinión sobre esto que está pasando en Mar del Plata, pero puede replicarse a otras zonas de comerciantes, de empresarios, que ven con la medida restrictiva una imposibilidad de levantar la cabeza. Así es, miren, en fines de octubre el gobernador Kicillof decía que iba a haber temporada en la costa. Y escuchábamos a la señora recién diciendo, bueno, hicimos inversiones, pusimos un deck afuera para cuidar a la gente, para que la gente, digamos, se cuide, esté al aire libre, como les pedían, invertimos cosas. Después de un año muy duro, Mar del Plata, como tantas otras ciudades, vive principalmente del turismo y de golpe todas las reglas cambian. Yo le pido al gobernador Kicillof que hable con el presidente, le pido al presidente y a él que se pongan en la cabeza, en los zapatos y en el corazón de la gente que está angustiada por muchas razones, no solo por la enfermedad. Miren, y si no, llamen a Larreta, pregúntenle cómo abrió poco a poco los centros gastronómicos, primero afuera, después con capacidad incluso adentro restringida, y los casos bajaron. ¿Y saben cuándo empezaron a subir en la Ciudad de Buenos Aires? A partir de el velorio de Maradona, las marchas del aborto y las fiestas. No es ni por los jóvenes, no es porque haya verano y haya temporada. Por favor, al presidente, al gobernador Kicillof, que traten de llevar certeza, confianza y no angustiar más a la sociedad. ¿Van a tomar alguna medida frente a estas restricciones que pueden salir en las próximas horas, López? Sí, vamos a ver qué sale mañana y en virtud de lo que salga vamos a analizar la norma y vamos a ver si tenemos que tomar cartas en el asunto, ya sea en el Congreso pidiendo la nulidad del DNU, si es un DNU que está excedido, ya sea en la justicia. Vamos a primero a evaluar qué saca el presidente, porque me parece que el presidente está mirando muy atentamente, pero ya son muchas las jurisdicciones, son muchos los gobernadores que lo desautorizaron, y lo peor de todo, lo va a desautorizar la gente. Y la gente tiene que estar ordenada y con certeza, no con un presidente débil y con una angustia que no termina. Juan Manuel López, gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias. Y hablando de disconformidad y de reclamo, vamos a hablar con Sober El Zucaria, está en Córdoba, es diputado y va a hablar con nosotros porque Schiaretti ya explicó que no se va a plegar a la medida restrictiva, al DNU, que es inminente, salga y que marca un toque de queda desde las 23 hasta las 6 o desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. ¿Lo tenemos en línea? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Sober? Un gusto. Pronuncié bien tu apellido, de Zucaria, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, perdón si lo hice mal. ¿Cuál es la posición de ustedes? Ya sabemos la posición de Schiaretti, pero queremos escucharte. Mira, ayer recorrí la ciudad de Villa Carlos Paz como
un punto turístico neurálgico y otros lugares de la sierra que estamos recorriendo. Uno de los 4 sectores de producción que tiene Córdoba es el turismo y la gente, los empresarios están muy angustiados, pero también la gente no tiene previsibilidad a la hora de saber si puede salir de vacaciones, si no. Así que la verdad que vemos con conformidad la decisión del gobernador de acompañar a quienes todo el año esperan el momento, estos meses turísticos para poder sobrevivir largos meses del año y después de 8 meses que han estado cerrados por la cuarentena, por la pandemia, por lo que todos sabemos y hemos vivido, pero además porque hay una asfixia económica. Hay cabañeros que han vendido los muebles de sus cabañas, hay empresas que se han reconvertido y dejaron de ser lugares de esparcimiento para pasar a ser restaurantes. Digamos, toda esa gente necesita previsibilidad, certeza, y lo que el gobierno nacional está haciendo es realmente poner en jaque a la comunicación y transmitir mucho más miedo a la sociedad, que estamos sin rumbo, porque todo el tiempo hay un cambio en la estrategia de comunicación que nos asusta a todos. Claro, y en el fondo la cuestión económica afecta a las familias de Córdoba, una de las provincias más importantes, un pulmón para la Argentina productivo, porque deja sin trabajo a mucha gente. A propósito de lo económico, Martín Tetaz tiene una pregunta para hacerte. Sí, ¿cómo estás, Sober? La pregunta que te quería hacer tiene que ver con los contagios en Córdoba, porque da la sensación que el gobierno, si bien habilitaría a las provincias a que tomen sus propias decisiones, toma una decisión de características generales. Y ¿cuál es la situación en Córdoba? ¿Ha habido realmente un crecimiento de los contagios por la actividad nocturna, vinculado a mayor actividad nocturna, o esto no tendría mayor sentido en este caso? No, por el aumento de la actividad nocturna no, porque no hay un descontrol en la actividad, no hay aglomeraciones. Sí, lo que ha tomado como medida el gobernador y muchos de los intendentes de la provincia es aumentar los testeos. Y esto también es una necesidad. Hoy, de hecho, en el centro de la ciudad había 3 puestos móviles nuevos para testear a la población. Esto sí, lo vemos con mucho agrado porque lo pedimos desde el día 1. Aumentar el testeo es tomar previsión y poder aislar a aquellas personas que lamentablemente se han contagiado y prevenir a tiempo. Así que como medida de equilibrio, esto es un dato no menor que nos da tranquilidad. Y por supuesto que si se pueden aumentar los lugares de testeo, creemos que hay que hacerlo, por supuesto. Sí. Y en ese sentido no hay un descontrol como hubo con las marchas del aborto, como hubo con el caso del velatorio de Maradona. En la provincia de Córdoba está bastante controlada la situación y no hay inconsciencia, si se quiere, o falta de compromiso de la ciudadanía. Cuando uno analiza la política y la historia argentina, dice que Córdoba hay que mirarla siempre con atención. Y de algún modo Schiaretti es el primero que planta bandera en contra de la decisión del gobierno. ¿Esto qué significa políticamente? Bueno, yo creo que el gobernador, ante todo, es gobernador de los ciudadanos de Córdoba. Creo que este año ha colaborado bastante con el gobierno nacional, en su posición en el Congreso, por supuesto, pero también tiene que velar por los intereses de los cordobeses. Y como les decía, el turismo es uno de los 4 sectores de mayor producción en la provincia y que le da trabajo a sin fin de ciudadanos cordobeses. Hasta ayer hablé hasta con una odontóloga que me decía, sin el trabajo de la temporada, durante el año hasta nosotros no tenemos trabajo. Federico Andajasi tiene una pregunta, Sober. Sí, cómo no. Sí, ¿cómo no? Diputada, ¿cómo le va? A ver, el gobierno cada tanto, y insiste en esa temática, dice que ellos privilegian la salud antes que la economía. Pero lo que suele suceder en la práctica, y según todos los indicadores, es que la Argentina hizo todo mal en materia de salud pública y en materia también económica. Ayer hablábamos con el doctor Regazzoni, que él decía que había 4 ejes para medir cómo estaba una sociedad, que eran los días de clase, que la Argentina, digamos, no tuvo, la caída del PBI, los testeos y la cantidad de muertos por millón. Eso reflejaría la situación del país. ¿Cómo están esas variables, particularmente en Córdoba, para tener una perspectiva de qué está pasando en la provincia? Bueno, lamentablemente no hubo clases, así que también no fue la excepción. El aumento de los casos, si bien se controló, pero recién en octubre, noviembre tuvimos alguna situación que limitó
la cantidad de camas críticas, pero no hubo riesgo en la provincia respecto de ese tema. Así que en ese sentido sí está muy comprometida la economía. Si hay una vuelta al encierro o en la fase, creo que la ciudadanía cordobesa va a reaccionar porque va a cuidar su fuente de trabajo. Está muy golpeada la provincia y entiendo que lo que falta y lo que el gobierno nacional se ha desdicho en sus actos respecto de los dichos de cuidando la salud, a partir de Vicentín en adelante ya dejó de cuidar la salud de los argentinos, es decir, pues ya poco creíble. Y necesitamos, de nuevo, saber cómo vamos a seguir, si las vacunas van a llegar, qué vacunas van a llegar y quiénes se van a poder vacunar de todos los argentinos. Por ahora es incertidumbre. Diputada, gracias por el contacto. A ustedes muchas gracias y feliz año para todos. Igualmente, igualmente. Y seguimos de algún modo con el tema económico, que es lo que, bueno, está encadenando cada uno de los temas. Y vamos a hablar con Enrique Sigwach. Y tenemos aquí a Martín Tetaz para entender en el fondo si el problema económico de la Argentina puede revertirse en este año nuevo con los datos de la soja y algún efecto rebote, o efectivamente la cosa indica que vamos de mal en peor. Gracias, Sigwach, por el contacto. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿qué se espera? ¿Cómo ve la economía? Lo que pasa es que es difícil hacer un pronóstico sin saber cómo sigue el tema de la pandemia, porque todo el problema del rebote o el crecimiento del 2021 estaba basado en que, como en el 2020 hubo muchas restricciones, muchos confinamientos, el solo hecho de abrir la actividad y que varios sectores empiecen a trabajar, gastronomía, por ejemplo, como ustedes mostraban antes, implica una mejora de la economía, porque estás comparando contra un año en donde esos sectores estuvieron cerrados. Claro. Ahora, si los sectores van a seguir cerrados porque el confinamiento sigue, o porque viene la tercera ola, la segunda, o porque no hay vacunación, etcétera, muchos de los pronósticos que se hicieron respecto del crecimiento de la economía argentina están siendo revisados para abajo, porque otra vez ese rebote va a ser menor, porque algunos sectores van a seguir con problemas. Si encima el gobierno está limitando las ayudas del ATP o el IFE, etcétera, el problema es todavía peor. Y si además sigue manejando con cierto descuido el gasto público, que no es el COVID, sino el otro gasto, obviamente tampoco son buenas perspectivas. Así que yo te diría, desde el punto de vista del crecimiento, se esperaba un rebote derivado de que pasaste de actividades que no funcionaban a actividades que funcionan. Si esas actividades ahora no van a funcionar o van a funcionar menos, bueno, ese rebote va a ser menor. Fundamental. Martín Tetaz tiene una pregunta, por supuesto. Enrique, buenas noches, Enrique. Y te sumo un dato y te quería hacer una pregunta al respecto. Hoy apareció una nueva normativa del Banco Central limitando las importaciones, limitando el acceso a divisas de los importadores, en particular de un conjunto de productos, 325 productos, productos por 325 millones de dólares mensuales de importaciones. Y da la sensación que entonces aparece un problema más. Además de la poca actividad económica, estamos viendo exportaciones que se derrumban e importaciones que crecen, que es medio raro, medio contradictorio. Da la sensación que no es sostenible el tipo de cambio tampoco. Hay un problema cambiario ahí y eso puede tener algún impacto en la inflación. Bueno, ahí hay un problema con la brecha, porque es la brecha la que genera que los exportadores o los productores demoren sus exportaciones, porque le estás cobrando, además de la retención a que les cobras, la diferencia entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial, claro. Y los importadores que obviamente se apresuraron en pagar sus importaciones o no financiaron sus importaciones, que es a lo que ahora los obliga a este grupito el Banco Central. Entonces vos tenés un problema de la brecha. La brecha es la consecuencia de un mal manejo monetario, pero además de un mal manejo de, yo te diría, una falta de certidumbre respecto de las políticas, de la política macroeconómica de este año. Entonces, mientras la brecha sea de este nivel, los problemas cambiarios van a existir
y el Banco Central va a seguir usando, yo lo llamo la policía, entre comillas, la regulación para tratar de limitar importaciones. Bueno, pero con la economía parada, Enrique, con la economía parada y con más restricciones, la brecha va a ser más grande porque van a tener inexorablemente, con menos actividad, vos sabés que es como una doble Nelson, ¿no? Primero, menos ingresos para el Estado, segundo, más gastos para el Estado vinculados al COVID y por lo tanto eso implica más emisión y entonces ya no resiste, da la sensación que rebalsó ese vaso, ¿no? Bueno, sí, porque además, a ver, por un lado, las restricciones a las importaciones implican, vos lo sugerías antes, más inflación y menos actividad, porque la actividad para crecer necesita importaciones. Cuando vos ponés estas restricciones no es que se frenan, sino que los precios se empiezan a fijar con el dólar libre, claro, porque el importador de esos productos, si quiere seguir en actividad y va a querer seguir en actividad, lo va a tener que importar con sus propios dólares a otro precio y los va a vender más caros. Y a eso se le suma el hecho de que obviamente el desequilibrio monetario y la incertidumbre que hay, y además han destruido a la tasa de interés como mecanismo de ahorro para mantener pesos, hace que la gente ahorre solamente en dólares. Entonces obviamente todo converge en el mismo problema, ¿no? Y Enrique, ¿y el problema del campo? Digo, porque es la gran usina de la Argentina histórica, y si se cierran las exportaciones, si el conflicto se agrava, hay paro. A partir del lunes le recordamos a la gente que tal vez no sigue los detalles de un problema de fondo para la Argentina que el gobierno no sé si se generó, no sé cuál es la idea, si es un problema ideológico, si efectivamente es un problema de precios. Bueno, a ver, primero hay un problema estructural. El gobierno nunca entendió, y una parte de la sociedad argentina tampoco, que el sector más competitivo de la Argentina es el campo, y que el campo es ahora una industria de última tecnología, digamos. No es alguien tirando yuyito para que crezca, sino claro, que es agricultura de precisión, tecnología, sí, valor agregado. Híbridas, claro, mucho valor agregado. Eso es un tema estructural. Después tenés dos temas coyunturales. Primero, el productor produce un producto que le genera dólares. Entonces el productor solo va a transformarlo en pesos si esa transformación le resulta atractiva. O sea, ¿por qué alguien, como a cualquiera de nosotros, prefiere ahorrar en dólares y lo obligan a un productor a ahorrar en pesos? Ese productor tiene hoy un producto... O le imponen un dólar que no es el dólar real, digamos. Pero ese productor tiene hoy un producto que se llama soja, que se ajusta por el tipo de cambio oficial, técnicamente sería un activo atado al dólar, y que lo va regulando en función de sus necesidades, no en función de las necesidades del gobierno. Ahora, por supuesto, hay una buena señal, que fue la suba de los precios. Ahora se suben los precios internacionales, por un lado, están asociados a la sequía de Sudamérica, o sea, hay menos cantidades para los mismos precios, o para más precios, y por otro lado, otra vez, el productor va a ir administrando esa venta en función de sus necesidades de pesos y tratando de maximizar su cantidad de dólares. Cuando el productor vende, transforma esos dólares, que son los dólares libres, en dólares de 80 pesos, y menos la retención en dólares de 60. Claro. ¿Por qué alguien va a estar, por qué alguien va a verse, digamos, va a tener ganas, entre comillas, de vender dólares a 60 pesos? Martín tiene otra pregunta, pero permítame hacerle esto. ¿Y Guzmán y el plan económico, Sewech? No, mira, a ver, yo creo que el plan económico terminó en diciembre con el discurso de la vicepresidenta. O sea, la vicepresidenta armó su nuevo plan económico para el 2021, pensando en las elecciones y queriendo revivir, en un estado peor, pero queriendo revivir su modelo económico del 2012-2015. Ella misma lo dijo, o sea, no estoy haciendo ninguna deducción, en un contexto primero totalmente diferente, porque no hay reservas para gastar como se gastaron en ese periodo, no hay, no hay ahorros en el sector público, no hay crédito, en fin, estamos en condiciones, obviamente estamos en condiciones muy diferentes desde el punto de vista económico, sumada a la pandemia, ¿no es cierto?, de aquel periodo, y además la vicepresidenta insiste en un proceso de precios relativos, que está totalmente fuera del equilibrio. O sea, a ver, no se pueden subir todos los precios relativos juntos. O sea, no pueden subir los salarios, las jubilaciones, las tarifas, el dólar, todo al mismo tiempo, porque algunos tienen que ganar y otros tienen que perder. Claro. Entonces, ese programa económico que Guzmán nos vendió entre octubre y diciembre,
que era el programa de, bueno, subimos las tarifas, ajustamos el sector público, acordamos con el fondo, etcétera. Ese programa terminó con el discurso de Cristina, ¿no? Seywatch, es muy importante escucharlo, pero si usted me permite, quiero incorporar a un comerciante de Mar del Plata para que nos describa la realidad frente a una posible restricción que parece implementarse en las próximas horas. No se vaya, Enrique, si es tan amable. Vamos a Mar del Plata y escuchamos a través de Jerónimo Mura, está allí, a otro comerciante, porque hubo un cacerolazo y porque hay preocupación por el próximo DNU, si es que surge con el toque de queda o en todo caso el cierre de comercios para las próximas horas. Te escuchamos, Jerónimo. Sí, porque aguardan con intranquilidad a los comerciantes la publicación de este decreto en el boletín oficial. Miren detrás mío, esta imagen quizá podría ser la última, ¿no? De cómo lo estamos viendo aquí en la calle Olavarría, la gente disfrutando de lo que es una noche que, a diferencia de lo que fue el día, ideal, pero que miran, por supuesto, con preocupación lo que puede ser a partir de mañana un cierre a partir de las 23 horas. Aquí estamos con Javier Díaz, que es el encargado de esta cervecería y que nos va a poder contar, chicos, un poco la situación que están atravesando, cómo lo viven ellos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y acá estamos viviéndolo con la preocupación de marplatenses, de empresarios, de trabajadores, que no queremos que nos cierren. O sea, la restricción horaria, el rubro gastronómico, es muy importante. O sea, perdemos un turno de trabajo después de un invierno que fue muy duro, que estuvimos cerrados varios meses y tenemos inversiones hechas, que uno espera el verano, todo el verano para poder recuperar esa diferencia. Y no solo nosotros, sino todo el gremio gastronómico de Mar del Plata. Claro. ¿Hasta qué hora es que atienden ustedes habitualmente? De momento estamos atendiendo hasta las 3 de la mañana. Ya limitamos una hora a lo que era el horario habitual. Y bueno, ahora si nos llevan hasta las 11 de la noche como se pretende, son 4 horas menos que nos limitan. Y bueno, se complica mucho para el rubro. Los escuchamos, chicos. Sí, Martín, dale. Sergio, ayer veíamos imágenes desde la calle Güemes, en el pleno corazón de Mar del Plata, con restaurantes y bares trabajando a mucha menos capacidad de lo que estamos viendo hoy acá. Hoy acá estamos viendo a pleno, están trabajando. ¿Hay un efecto de que la gente está saliendo ahora porque cree que hay una expectativa de que es hoy o nunca? ¿O ustedes vinieron trabajando parejo a este ritmo que vemos ahora todos estos últimos días? No, hoy es un día que estamos trabajando con mayor cantidad de gente, pero también porque la gente está asustada de que la gente quiere salir y tenemos turismo que tiene que salir a comer y tiene que encontrar dónde comer. Claro. Si lo cierran a las 11 de la noche, o sea, toda la gente, y hoy porque es un día que no estuvo tan lindo el clima, entonces la gente en un día que hay sol, que sale a comer a las 9 de la noche, llega de la playa, vuelve a las 9:30 de la noche a su casa, se cambia y recién ahí sale. Claro. Entonces, el cierre temprano no es positivo para nosotros en lo más mínimo. O sea que están muy preocupados si finalmente se aplica esta restricción para las 23 horas de mañana o para las 0 horas de pasado, ¿no? Exactamente, sí, y más lo que decimos desde el rubro. Tenemos todas las condiciones para evitar que haya aglomeraciones en casas. Claro. Acá en el bar nos manejamos, la gente entra, se toma temperatura, se le pone alcohol en las manos, tenemos mamparas entre las mesas, así que nos parece que es más seguro. Sí, hicieron una inversión, además salga. me imagino, una inversión para adecuarse al distanciamiento y a las medidas solicitadas por el gobierno. Exactamente. Claro. Entonces, por eso la limitación horaria es malo para nosotros. O sea, no hay muchas palabras para decir. Bueno, esperemos que el gobierno revea esto y que en todo caso quede también al arbitrio de cada intendente o gobernador si es que sale el próximo DNU. Muchas gracias, Jerónimo, por el contacto. Seguro volvemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos con Enrique Seywatch hablando, nos iluminaba junto con Martín Tetaz el panorama económico y lo quisimos invitar a la calle directamente a que viese cuál es la situación de los comerciantes. Parece que la restricción no es una buena medida, ni siquiera a nivel sanitario, pero quiero ir a lo económico estrictamente.
Bueno, ahí tengo dos reflexiones, ¿no? Bueno, la primera, obviamente, desde el punto de vista de actividad, como hablábamos antes, las restricciones son un problema. En el sector gastronómico en particular, más todavía, porque es un sector intensivo en trabajo, o sea, de gente generalmente con bastante composición de trabajo informales, y donde está hoy el problema más serio del desempleo de Argentina. Pero después hay un problema, me parece que más de fondo, que es la falta de información, porque hoy, yo no sé, ustedes saben, ¿cuántos contagiados hubo hoy? 13.800, creo. Perfecto. ¿Cuántos de ellos son jóvenes y cuántos son viejos? ¿Cuántos de ellos se contagiaron en fiestas y cuántos se contagiaron en transporte público? Claro. ¿Cuántos? O sea, no tenemos la información básica que pueda respaldar que tiene sentido confinar o poner restricciones entre las 0 horas y las 6 y no entre las 9 y las... Porque a veces los economistas nos toman por que estamos en contra de la salud. No es así. Estamos en contra de la arbitrariedad. Claro. O sea, si ¿Y ustedes analizan datos, Enrique? Además, siempre lo hablamos con Martín acá y con Federico. Claro, hoy hay tecnología para saber estas cosas. Tenés Google Mobility, tenés las antenas de los celulares, tenés poder registrarlo con aplicaciones, podés saber, por lo menos que nos digan, miren, de los 14.000 personas que se contagiaron hoy, por lo menos el 90% eran jóvenes y salieron de noche. Entonces uno va a entender, bueno, parece más razonable entonces, en fin, hacer ese tipo de restricciones. Ahora, no, y además, por lo menos estamos... totalmente arbitrario. Claro, por lo menos estamos subinformados, porque, a ver, para entender, creo que hay 50.000 test que se hacen por día en la Argentina. Estamos muy por debajo y creo que se aplicaron 60.000 vacunas hasta ahora para pasar en limpio la información. Y Federico tiene un aporte sobre el tema, porque él sigue el día a día también, y lo que falta es información. La ciudadanía exige que tengamos más elementos, incluso ahora parece que viajan a China por una nueva vacuna. Federico tiene justamente un aporte sobre esto. Sí, es muy interesante lo que plantea Hugo, pues yo tengo ese número y está bueno, digamos, que un economista pueda tener una conclusión a partir de los números concretos. A ver, la vacunación viene muy lenta en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. Se planteaban vacunar a 6.500 personas por día y hasta el día de hoy solo se han vacunado 12.000 personas. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? A diferencia de Córdoba, que ya creo que se aplicó la totalidad de las vacunas que tenían asignadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una guerra miserable, digámoslo con todos los... Es una guerra miserable entre la gobernación y los intendentes. Esto que pasó en Olavarría, que la Cámpora quiso distribuir las vacunas, entonces no se la dio al vacunatorio, se terminaron arruinando 400 dosis. Bueno, esto amenaza con pasar en toda la provincia, porque la gobernación quiere atribuirse el mérito de la campaña. Entonces no le están dando a los intendentes. Es una guerra entre intendentes y la gobernación, que es fatal, que termina como terminó en Olavarría. Ahora bien, también es cierto que no están llegando las vacunas, aunque las aplicaran. Todavía no se sabe cuándo va a llegar la segunda, no la segunda dosis, la segunda partida de la primera dosis. Claro, porque hay un fraquito verde y uno rojo. Claro, bueno, el rojo ni siquiera se está produciendo ahora. Claro. Entonces, pero además no tenemos Pfizer, no tenemos Moderna, no tenemos las vacunas aprobadas en el mundo, porque estas vacunas, insisto, no están aprobadas. La rusa, particularmente, no está aprobada ni por la Comunidad Europea ni por Estados Unidos. Y se espera ahora una llegada de vacunas de China, que serían la de Sinopharm, particularmente, 1 millón de dosis. Ahora bien, esta vacuna tampoco está aprobada en ningún lugar. Es más, no se sabe en China cuánto se aplicó, desde cuándo se aplica. Aparentemente la han aplicado de forma masiva. Es cierto que se frenó en China el avance del virus, pero, a ver, es lo que decía Sea-Watch, no hay información, ¿no? Y la poca información que se ve, bueno, vislumbra un panorama por lo menos tétrico de cara al invierno, que, insisto, todavía no llegó. Estamos en contratemporada, digamos. Totalmente. Esta se supone que es el momento en que el virus es menos nocivo. Bueno, ¿qué nos espera entonces para el resto del año? Claro, no sabemos, Enrique, además, si estamos en el rebrote, si estamos en la segunda ola, en qué etapa estamos. Su mirada sobre pero además, si me permitís agregar algo a lo que decía recién Andajasi, el marco institucional de Argentina, el hecho de que Argentina ha perdido credibilidad en la relación con el sector privado, le ha condenado al Estado argentino y por lo tanto a nosotros a solo negociar con Rusia y China.
O sea, somos los únicos países de Latinoamérica que solo, bueno, y Venezuela obviamente, sí, claro, que solo negociamos con Rusia y China para obtener una vacuna. O sea, los otros países ya han cerrado con Pfizer, han cerrado con Moderna, están negociando, bueno, otras alternativas. Y no digo que sean buenas o malas las vacunas, como no lo sabemos, pero lo cierto es que estamos obligados, no solamente en el caso de las vacunas, en el caso de la inversión extranjera, estamos solamente confinados a que los chinos financien unas represas, a que los rusos financien un ferrocarril, y no estamos en relación con el sector privado del mundo. Clarísimo, clarísimo. Enrique, le agradezco mucho el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes, que sigan muy bien, feliz año. Igualmente. Y ahora vamos a hablar con Fernando Burlando, cambiamos un poquito el tema, pero no del todo, porque la justicia también analiza varios casos. Fernando Burlando es abogado de Carolina Píparo, entiendo que está en línea. Carolina Píparo sufrió un incidente, el segundo robo que sufre Carolina Píparo, porque hay que explicar la historia desde el principio hasta el final. Ella pierde un hijo en un primer robo, luego la asaltan primero de año y después hay un incidente con una persecución o no, y dos motociclistas, o uno al menos, que está herido. Ella hoy fue a declarar ante la justicia. Lo tenemos a Burlando para hablar de varios temas. Burlando, buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches, un placer. Igualmente. ¿Qué dijo su defendida Carolina Píparo, en resumidas cuentas, hoy ante la justicia? Ayer, pero creo que se extendió hasta hoy. Bueno, sí, fue en el día de ayer. Lo que hizo Carolina fue un relato pormenorizado de distintos episodios que ocurrieron la madrugada del 1 de enero de este año. Fundamentalmente se le interrogó acerca de situaciones que tienen que ver inicialmente con un robo calificado, que fuera víctima, le sustrajeron cartera, dinero, pertenencias a punta de pistola, 6 motochorros. Eso, sobre ese hecho inicial, versó gran parte de su declaración, y luego obviamente la fiscal siguió interrogándola respecto de otro hecho, que es el segundo hecho que investiga la justicia platense, precisamente la doctora Di Lorenzo, donde luego de un seguimiento se produce un lamentable hecho de un accidente de tránsito con lesiones, y luego terminan finalmente en una comisaría. Esas son las 3 secuencias fundamentales que interrogó la fiscal Di Lorenzo. Entiendo, no quedó claro, nosotros entrevistamos a Carolina Píparo, pero tampoco quisimos, ahora sí que tenemos más información, contar los detalles de lo que tal vez no se sabía. Ella no es que persigue a un grupo de motociclistas, ¿o sí? Y finalmente, el incidente cuando ella embiste, o su marido, mejor dicho, a una moto, ¿se produce porque los motociclistas la encierran? ¿Ella confunde a quienes lo habían robado con quienes se cruzan en ese momento? ¿Cómo es esa secuencia del segundo hecho? Bueno, la secuencia del segundo hecho es para nosotros muy clara hoy, que obviamente con el diario del lunes y después de haber leído la investigación penal preparatoria. Hay situaciones que se pueden ver desde 2 ópticas. Seguramente una de las ópticas es la que vivió la familia Busali, Carolina Píparo, donde, como bien dice, ella no conducía, era pasajera. Quien estaba en la conducción del volante y del automóvil era su esposo, Ignacio Busali. Salen de su domicilio con intenciones de formalizar una denuncia en la seccional primera de la ciudad de La Plata. A las 3 cuadras, creen ellos toparse con los autores del hecho, que instantes antes habían sido víctimas. Comienzan un seguimiento, pero no un seguimiento muy cercano, sino un seguimiento a la distancia, donde paralelamente se comunicaba Carolina con el 911. Su idea era, obviamente más allá de estar convencida que eran los autores del crimen, su idea era que el personal policial aparezca y detenga a esas personas, se los interrogue, tratar de recuperar pertenencias, que había algunos elementos realmente de mucho valor. Valor emocional más que valor económico. Y ahí es cuando los 7 motos o 6 motos le hacen un cerrojo. No, la persecución continúa por la ciudad de La Plata, pero no fue un seguimiento cercano.
por momentos perdieron a quienes eran para ellos los autores del crimen. Sí. Y en un momento, a la altura de calle 21, entre 40 y 41 aproximadamente, en una Ahí estamos curva, viendo las imágenes detrás, sí. doblan, y al doblar se encuentran con un grupo de motos que daba la sensación que los estaban emboscando. Ajá. Esto es prácticamente una sensación inmediata. El marido lo que trata de hacer, no nos olvidemos que siempre pensaron que eran los autores del crimen, Sí. Equivocadamente, hoy lo podemos decir. Trata de hacer una maniobra y lamentablemente embiste una de las motos, provocándole lesiones de carácter leve a dos de las personas que iban encima de la moto. Ahora, ¿qué es lo importante? Y es lo que tratamos obviamente de referir. Ellos siempre temieron por su vida. Claro. Ellos están convencidos, una vez que se encuentran con este panorama, que iban a perder la vida. Y de ahí la reacción y esta situación de aceleración en búsqueda, después del incidente de tránsito, de personal policial o de tránsito. Por el otro lado, quiero aclarar, porque me parece que es noble de mi parte, Sí. que luego de haber leído las actuaciones nos damos cuenta que la familia Busali se topó no con menos de 2 o 3 grupos de motos. Casi estamos convencidos que este era o el segundo o el tercer grupo de motos. Los motochorros eran 3 motos, Sí. 6 personas. Los que empezaron a seguir fueron 3 y por momento hasta Ahí se 5. ven 3 motos pasar, Y por cuando ejemplo. no, Sí. Exactamente, y cuando doblan en esa esquina, que se provoca luego el accidente de tránsito, había aproximadamente 8 motos. Esto Wow. está ya probado en la causa penal. Antes de la pregunta de Federico Andajasi, ¿no se pudo detener a quienes sí robaron a Carolina y a su marido? Está en plena investigación, hay elementos, hay imágenes, pero todavía estamos realmente en los inicios, en los principios de esa investigación. No va a ser fácil, pero seguramente se van a lograr resultados favorables. ¿Federico? Sí, doctor, nosotros hablamos efectivamente con Carolina Píparo hace pocos días atrás y la notamos muy afectada, obviamente, porque, esto lo digo como psicólogo, por supuesto que este robo, bueno, reavivó el trauma tremendo que significó para ella la pérdida de su bebé a balazos. Digo, no se me ocurre algo más brutal para una mujer. Este aspecto, digamos, ¿es considerado de alguna manera dentro de la ley y de lo que está sucediendo en la causa? Hoy realmente, licenciado, no. Hoy no se evalúa esta situación emocional. Innegable, obviamente, porque no solamente perdió la vida Isidro, sino que también casi pierde la vida Carolina. En el día de ayer, en algún momento de la declaración, en llantos, Carolina decía: cuando me ponen un arma, cuando me apuntan con el arma, yo lo único que pensaba es que directamente me maten. Yo no quería estar más en una terapia intensiva. Claro. Emocionalmente, eso evidentemente refleja una situación tremendamente disvaliosa, que sumada a otros elementos, por ejemplo, las cosas de valor que tenía Carolina en su mochila, un pañuelo con el que le hacían oler a Isidro, que fue su bebé, le hacían oler el olor de su mamá a la criatura y viceversa, ¿no? Eran cosas que durante la terapia, que duró 1 mes y pico, que estuvo en coma inducido, padeció Carolina. Así que yo estoy convencido que hay una cuestión emocional, como Claro. también estoy convencido que el esposo, a partir de ese hecho, de hace ya 10 años, lo único que piensa es en cuidar a su mujer. Entiendo además... Él se siente muy responsable, ¿no? Claro, entiendo, Burlando, que ellos tomaron medidas previas a la reunión del 31 justamente para evitar salir. Finalmente, algunos inconvenientes familiares hace que tenga que salir casi previendo lo que iba a pasar. Y cuando ocurre eso, entiendo que esto surge de la declaración, Carolina misma, en el momento en que es emboscado, se encuentra con las motos, previo al accidente, al último de los hechos, ella siente la angustia de la muerte o de que la van a matar o que la encerraron, ¿es así? Siempre sintió temor por su vida, siempre. Recién terminó esa situación cuando son auxiliados por personal policial.
pero durante toda esta situación realmente la pasaron muy mal. Muy mal. Acá hay, de todas maneras, permítame que insista en esta situación. Esto es una sola realidad, es una misma realidad observada y sentida de una manera diferente por dos grupos diferentes. O sea, Carolina pensaba que iba a la muerte cuando ve la emboscada. Y a su vez, esta gente, que también está probado en la causa, en ese momento, cuando son prácticamente colisionados por Carolina, estaban en forma de B, haciendo tipo emboscada. En realidad lo que estaban haciendo estos jóvenes que no conocían la Ciudad de la Plata era detener un poco la marcha para ver dónde estaban quemando otro muñeco. Fíjese, seguramente ellos vieron un loco que los quería pisar. Y del lado de Carolina Píparo, vieron un grupo de motos que seguramente querían asesinarlos con sus ocupantes. Entonces, es una misma realidad, pero con dos puntos de vista totalmente diferentes, dos interpretaciones diferentes. ¿Se sabe si el control de alcoholemia le dio positivo o no al marido de Carolina Píparo? Y a su vez, ¿cuál es la expectativa, usted como abogado defensor, respecto a la posible calificación o nueva calificación de la causa de lesiones, a intento de homicidio, etcétera? Bueno, nosotros obviamente estamos esperando que se produzca toda la prueba, toda. Es un momento donde primero hay una gran connotación política detrás de esta investigación, lamentablemente. Yo no descarto interferencias en lo que es seguramente los ánimos de todos los protagonistas. Incluso me incluyo en esa. Cuando dice interferencias, que habla de lobby, de presiones, ¿a qué se refiere? Y hay evidentemente intereses de todo tipo. Acá esto se ha transformado en una guerra ha profundizado más la grieta política de la Ciudad de La Plata. Hay una lucha realmente por involucrar funcionarios de la Municipalidad de La Plata en una investigación donde no tienen ni arte ni parte realmente. Ahora, perdón, es muy interesante lo que usted señala, doctor, porque es cierto que este caso cayó en la grieta, digamos, y según donde se ubique la gente opina de una forma u otra. Ahora, ¿cuánto afecta esto realmente a la justicia? Es lo más importante. ¿La justicia, los jueces se pueden ver presionados o digamos, o metidos dentro de esta guerra absurda que no tendría que tener lugar en la justicia? Bueno, conozco mucho la justicia de la Ciudad de La Plata. Claro. Realmente tengo mucha confianza. Usted se inició ahí burlando, ¿no? Si no me equivoco. Ahí fueron mis principios realmente. Fue mi origen en la Ciudad de La Plata. Mi viejo fue parte de esa institución, mis tíos abuelos también. Y yo tengo mucha confianza porque siempre en la Ciudad de La Plata hubo una justicia que se diferenció, ¿no?, de muchas. Hay de distintos departamentos judiciales donde realmente vemos personas pero muy calificadas. Y este es el caso, ¿eh? Yo tengo mucha confianza en la instrucción que lleva adelante la doctora Di Lorenzo, y también hay una jueza que tiene una vasta experiencia y que me consta que no es pasible de ningún tipo de presión. Claro. Llámela como quiera. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. Técnicamente entendemos que esta circunstancia no se puede transformar en un homicidio en grado de tentativa, en algo intencional, porque realmente no hay ningún tipo de intención. Sí. Está claro eso, no es que Busali salió a la casa de quienes habían lastimado los intereses de su familia. Eso está descartado, como también de la autoría de los jóvenes que no eran parte de quienes los habían robado previamente. Y el tema de la alcoholemia no me respondió. ¿Está el resultado o se espera? El tema de la alcoholemia estaban por agregarse los resultados, todavía no estaban, realmente no se agregaron a la investigación penal preparatoria, pero yo, en función de las condiciones psicofísicas que mostraban tanto Carolina como su marido, hay un diagnóstico. Bueno, el licenciado me puede ayudar más en esto, ¿no? Pero el diagnóstico, lo que ve el funcionario policial o lo que ve el médico con sus ojos en un diagnóstico clínico, a veces es mucho más importante que una extracción sanguínea. Claro. De todas maneras, si había alcohol y no pasó mucho tiempo, como en este caso,
Normalmente se puede determinar la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre que había históricamente al momento del hecho. Correcto. Yo igual descarto esa posibilidad porque no habían consumido ningún tipo de alcohol ni sustancias estupefacientes. Fernando, se va a cumplir dentro de días 1 año del horrendo crimen contra Fernando Báez Sosa. Usted es el abogado de la familia de los damnificados. ¿Cómo está esa causa? Bueno, es una causa que a pesar de las cuarentenas y de la pandemia ha avanzado mucho. Tenemos la esperanza de que a mediados y un poquito más adelante de este año, a partir del mes de... Se congeló. Se congeló la imagen. Bueno, ahí está. Está muy encaminado realmente la investigación. Ya está a punto de radicarse en un tribunal oral, así que queda muy poco tiempo. Finalmente, está muy bien encaminada. Los rugbyers están acusados de un crimen agravado, de los golpes, todo. Hemos visto esas imágenes que quedaron en la retina. La familia y usted como abogado, ¿tiene expectativas de que sea un caso testigo en este tipo de hechos para otras sentencias? Conocimos este año otras golpizas de grupos que se reúnen y golpean salvajemente a personas. Es una problemática lamentable que existe en nuestra sociedad y creo que a veces la justicia es la encargada de dar estos ejemplos que hacen a la educación, ¿no? de nuestra sociedad y al crecimiento. Evidentemente eran episodios que ocurrían y que ocurren y que en este caso puntual terminó en una tragedia buscada, perseguida y gracias a Dios, desde nuestro punto de vista, acreditada en una investigación. Premeditada. Y la última, ¿cómo está la causa Maradona, Burlando? Bueno, la causa Maradona tiene distintas aristas. En lo personal me toca representar a Claudia Villafañe. Nosotros, como parte, seguramente vamos a tener algún interés en lo que es el acto, el trámite sucesorio. Respecto de la investigación por la mala praxis, creo que está en manos de un excelente grupo de fiscales, especialmente me refiero al doctor Borchardt, y creo que van a conseguir un objetivo muy claro, ¿no? Que tal vez en otros momentos no se hubiese pretendido investigar cuáles fueron las verdaderas causales de la muerte en un hecho de estas características. ¿Lo sorprendió el hecho de que se cuestione la firma de Luque como tal vez apócrifa reemplazando la de Maradona? No me sorprende nada. Yo he perdido la capacidad de asombro hace mucho tiempo, pero creo que aquí a veces las ganas de estar cerca de un ídolo, las ganas de estar cerca de una persona como Maradona, de cualquier ángulo, ¿no? Ya sea moral, profesional, a uno le hacen cometer muchos errores. Y creo que toda esta situación, que tal vez nosotros especulamos o pensamos que Diego pudo haber vivido algunos años más, evidentemente este hecho que les comento, esta fuerza de atracción que genera un ídolo como Maradona, fue uno de los motivos de su muerte. Fernando Burlando, gracias por el contacto. Un abrazo. Un placer muy grande. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hay mucho más de Mirá. Quédate aquí en La Nación Más. Mientras esperamos nuevas restricciones o no, mientras la cuarentena para muchos fue la más larga del mundo, ocurrieron gastos. Ocurrieron hechos políticos y contables dentro del Estado y Poder Ciudadano, en un informe que ahora nos va a contar Silvina Martínez, desagrega, da cuenta de estos gastos ocurridos durante el año pasado en plena cuarentena. Silvina, ¿estás ahí? El Poder Ciudadano analizó todas las compras durante el año que vivimos en pandemia, en cuarentena. Y lo más importante de todo esto es que advierte de muchos riesgos de corrupción. Recordá que a principio de año, en marco de la pandemia, dijeron, bueno, no vamos a seguir el procedimiento habitual, vamos a utilizar un procedimiento express por el tema del COVID. Mira, los fondos públicos adjudicados en los meses de pandemia superan los 18.000, casi 19.000 millones de pesos.
65% de estos fondos fue utilizado por este sistema de compras COVID, o sea, no por licitación, no por contratación, no por la ley de contrataciones públicas, sino por este procedimiento abreviado. Y 197 licitaciones o adjudicaciones fue por fuera de la plataforma comprar.gov.ar, o sea, no se podían chequear, analizar, saber cómo habían sido para una transparencia. Silvina. Mira el ranking de los ministerios, sí. Martín. Y estas compras que estás viendo vos ahí, por lo que pudiste ver, tienen que ver efectivamente con cosas realmente urgentes por la pandemia, por ejemplo, alguna vacuna o algún respirador artificial o no. Por ejemplo, hay compra de alimentos, hay compra de papel, hay compra de cosas que no tienen nada que ver. Mirá, a ver, acá vemos el ranking de los ministerios y los organismos, Ministerio de Salud primero, Desarrollo Social, pero después vas a encontrar el Ministerio de Turismo. ¿Y sabés que hay una licitación que se utilizó por el COVID, que era para refaccionar el complejo hotelero presidencial de Chapatmalal? ¿Cuál era la urgencia para hacerlo a través de este régimen del COVID, sin la licitación transparente, sino mandando solamente a pocos oferentes y con un procedimiento express? No se entiende. Bueno, así hay varios casos, ¿no?, que no tienen nada que ver con el COVID, como decís vos, testeos, vacunas, elementos de higiene, sino cuestiones que son dudosas o cuestiones extremas como esta que te cuento. Entonces vemos este listado. Y por último, bueno, este caso que te contaba, ¿no? El caso de el Ministerio de Turismo, que lo vemos con varias contrataciones en el marco del COVID, cuando en realidad no se justifica que se utilice este régimen para eso. Hay que poner la lupa. El año que viene la Auditoría General, este año, perdón, va a auditar todo lo que sucedió el año pasado y estar atento a lo que va a suceder en el 2021, porque seguimos no solamente con cuarentenas o restricciones o toques de queda, sino también utilizando este sistema para compras que es bastante opaco y con riesgos de corrupción. Excelente, Silvina. Y yo pienso que muchos de estos hechos que vos das a conocer pueden generar investigaciones o denuncias ante la justicia, por la cual los funcionarios van a tener que dar cuentas, en definitiva. Exactamente. Bueno, vos pensás que lo que sucedió con el escándalo de principio de año del Ministerio de Desarrollo Social siguió sucediendo. Hay un ranking que también hace Poder Ciudadano de cuáles son las empresas que más adjudicaciones tuvieron. Porque, a ver, para que se entienda, la adjudicación por COVID implica que no publicas en el boletín oficial, que el organismo le manda un mail a 3 oferentes que elige, que siempre son los mismos, en el ranking aparecen siempre las mismas empresas, muchas creadas o que empezaron a participar en los rubros de la licitación por COVID justo antes o en el momento mismo de esta pandemia. Bueno, todas estas circunstancias son proclives precisamente por este régimen que se está aplicando ahora. Y vuelvo a insistir, en temas de vacuna, de testeo, tiene sentido. Ahora, en temas de reformular un hotel presidencial, pareciera que no. No tiene mucho sentido que se utilice de esta forma. Gracias, Silvina, por el contacto. Gracias. Y a la vuelta, Martín nos va a explicar el boom de los Bitcoin. En instantes aquí, mira. Hay un boom con los Bitcoin, Martín, contanos. Sí, tal cual, Hugo, ¿qué te parece? Hoy pasó los $40.000 por unidad. Vos sabés que la primera transacción se hizo casi ahora en estos momentos, hace casi 30 años. Sí, no, mucho menos, menos. Se hizo en el año, cerca del año 2009, 2010. O sea que hace 10 años se hizo la transacción prácticamente, y en ese 22 de mayo del 2010, si no estoy equivocado, y en esa transacción una persona compró 2 pizzas con 10.000 bitcoins. 10.000 bitcoins. Por eso 10.000 bitcoins valen $400 millones. Wow. O sea, fueron las pizzas más caras del mundo con plata de hoy. Por supuesto, en ese momento no valía nada el bitcoin, pero te da una idea de cuánto se multiplicó el precio del bitcoin en todo este tiempo. Obviamente, hay 2 fenómenos, y te lo resumo. En primer lugar, todos los países del mundo emitiendo. Y cuanto más restricciones haya, y más perdure la pandemia, y más dure la segunda ola y todo lo demás, más emisión va a haber, y ahí hay una fuente genuina de valor del bitcoin. Pero del otro lado del mostrador, guarda, porque hay una burbuja especulativa muy fuerte. Claro. Y estas burbujas especulativas no es la primera vez que el Bitcoin pega un golpe. Salió $20.000 en el 2017 y después se hundió a $3.000 un año después. Y con eso hay que tener mucho cuidado también. Hay que estar atentos, ¿eh? Y a la vuelta, Federico Andajasi nos cuenta la novela de El Resistiré. Quédense aquí en La Nación Más con lo que el día se llevó con Carola Gil. Nosotros mañana nos encontramos a las 9, por supuesto aquí en Mirá.